En las calles tranquilas de Veracruz, México, una ciudad portuaria con más de 500 años de historia que fue testigo de invasiones, revoluciones y conflictos que marcaron el destino de la nación, una familia ordinaria estaba a punto de enfrentar algo que desafiaría toda lógica conocida. Era el año 2019 y la familia Hernández vivía en una modesta casa colonial cerca del malecón, donde las olas del Golfo de México rompían con un ritmo constante que parecía susurrar secretos del pasado. El pequeño Mateo Hernández acababa de cumplir 2 años cuando comenzó a pronunciar palabras que helaron la sangre de sus padres. «Mamá, el fuego». «El fuego me quema», gritaba el niño en medio de la noche, despertándose con convulsiones violentas que hacían temblar su pequeño cuerpo. Pero lo que vino después dejaría sin palabras no solo a su familia, sino también a médicos, psicólogos y científicos que investigarían el caso durante los siguientes meses. Mateo comenzó a hablar en frases completas sobre trincheras, explosiones y un lugar llamado las tierras de nadie, términos que un niño de su edad jamás debería conocer. Sus padres, Carmen y Roberto Hernández, al principio pensaron que el niño había visto algo en la televisión, pero pronto descubrirían que la verdad era mucho más perturbadora. Una mañana de marzo, mientras la familia desayunaba en su cocina con vista al puerto histórico de Veracruz, Mateo dejó caer su cuchara y miró fijamente por la ventana. «Yo estuve aquí antes», dijo el niño con una voz extrañamente madura para su edad. Cuando los soldados americanos vinieron en 1914, Carmen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, porque ese detalle histórico específico sobre la ocupación estadounidense de Veracruz durante la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial era algo que ella misma apenas recordaba de sus clases de historia. Pero la revelación más chocante aún estaba por venir. Antes de irmos a más detalles, quero te pedir para se inscrever no nosso canal e deixe sua curtida. Desta forma nos ajuda a ajudar mais projetos sociais. Não pedimos seu dinheiro, apenas sua inscrição. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para la familia Hernández. Mateo comenzó a dibujar imágenes perturbadoras en sus cuadernos. Trincheras llenas de soldados, alambres de púas y, lo más inquietante, un uniforme militar con detalles tan específicos que parecía imposible que un niño de 2 años pudiera imaginarlos. El pequeño dibujaba cascos de acero con una forma particular, botas militares de cuero hasta las rodillas y rifles con bayonetas. Carmen, desesperada por encontrar respuestas, llevó los dibujos a un museo militar en el centro histórico de Veracruz, donde un historiador especializado en conflictos bélicos del siglo XX quedó completamente atónito. Estos uniformes corresponden exactamente a los que usaban las tropas que participaron en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, explicó el doctor Raúl Mendoza, historiador de la Universidad Veracruzana con más de 30 años de experiencia. Los detalles son precisos hasta el último botón. ¿Cómo es posible que este niño conozca estos detalles? La familia Hernández no tenía respuestas, pero Mateo sí. Una tarde, sentado en el sofá de su casa mientras miraba por la ventana hacia el puerto, el niño comenzó a hablar con una claridad que dejó sin aliento a todos los presentes. «Mi nombre era Francisco», dijo Mateo con los ojos perdidos en algún punto distante del horizonte. «Francisco Morales García. Nací en Guadalajara en 1896. La precisión de sus palabras hizo que Carmen tomara su teléfono y comenzara a grabar todo lo que su hijo decía. Me enlisté para ir a la guerra cuando tenía 18 años. Querían que México peleara con Alemania contra los americanos, pero el presidente Carranza dijo que no. Los detalles históricos que Mateo describía eran asombrosamente precisos. El niño hablaba del telegrama Zimmermann, un documento secreto enviado por Alemania a México en enero de 1917, proponiendo una alianza militar que ofrecía a México recuperar los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona si se unía a la guerra del lado alemán. Pero no me quedé en México, continuó el niño con una voz que parecía arrastrarse desde las profundidades del tiempo. Crucé la frontera en secreto. Quería pelear. Quería ser valiente. Roberto Hernández, un hombre escéptico que trabajaba como ingeniero en el puerto de Veracruz, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Decidió investigar por su cuenta, buscando en archivos históricos y bases de datos militares cualquier registro de un tal Francisco Morales García. Lo que descubrió lo dejaría marcado para siempre. En los archivos del Museo Nacional de Historia en Ciudad de México,
Roberto encontró un documento polvoriento fechado en 1918. Era una lista de mexicanos que se habían enlistado en las fuerzas estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, una práctica más común de lo que la historia oficial admitía. Entre los miles de nombres, uno destacó como un golpe en el pecho: Francisco Morales García, nacido en Guadalajara, Jalisco, el 12 de marzo de 1896. Fecha de muerte: 3 de octubre de 1918, en el frente occidental de Francia. Causa de muerte: heridas de combate por fuego de artillería. Roberto regresó a Veracruz con las manos temblando y el documento fotografiado en su teléfono. Esa noche sentó a Mateo frente a él y le mostró la fotografía del registro sin revelar ningún detalle. El niño miró la imagen durante unos segundos y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ese soy yo», susurró. «Francisco Morales García. Morí cuando el obús explotó en la trinchera. El fuego era insoportable. No pude salir. La familia Hernández sabía que necesitaban ayuda profesional, pero no del tipo convencional. Carmen había leído sobre el trabajo de investigadores de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, específicamente la División de Estudios Perceptivos, que desde 1967 había documentado más de 2.200 casos de niños alrededor del mundo que afirmaban recordar vidas pasadas. El doctor Ian Stevenson, fundador de esta división, había viajado exhaustivamente durante 40 años investigando 3.000 casos, recopilando evidencia que desafiaba las explicaciones convencionales de la ciencia. Tras su muerte, el doctor Jim Tucker continuó su legado, estudiando casos donde niños entre 2 y 4 años comenzaban a hablar espontáneamente sobre vidas anteriores. Carmen escribió un correo electrónico detallado al equipo de investigación de la Universidad de Virginia, adjuntando los videos de Mateo, los dibujos y la documentación histórica que Roberto había encontrado. 3 semanas después recibieron una respuesta que cambiaría el curso de sus vidas. El doctor Jim Tucker expresó su interés en el caso y solicitó permiso para viajar a Veracruz y realizar una investigación exhaustiva. En mayo de 2019, el doctor Tucker llegó al puerto veracruzano acompañado de un equipo de psicólogos, historiadores y especialistas en fenómenos perceptivos. Durante 2 semanas, el equipo entrevistó a Mateo utilizando protocolos científicos rigurosos diseñados para eliminar cualquier posibilidad de sugestión o información contaminada. El niño fue sometido a pruebas psicológicas que confirmaron que no sufría de ningún trastorno mental o condición que pudiera explicar sus declaraciones. Las sesiones de grabación se realizaban en un ambiente controlado, donde Mateo era invitado a hablar libremente sobre sus recuerdos sin preguntas inductivas. Lo que el pequeño reveló durante esas sesiones dejaría helada incluso a la mente más escéptica. Mateo describió con detalles escalofriantes su vida como Francisco Morales García. Habló de su infancia en las calles empedradas de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, conocida como la Perla de Occidente y cuna del mariachi. Describió la casa donde creció, ubicada cerca de la Catedral de Guadalajara, con paredes de adobe y un patio central donde su madre cultivaba bugambilias. Recordaba el olor del pozole que su abuela preparaba los jueves y el sonido de las campanas de la iglesia que marcaban las horas del día. Pero los recuerdos más vívidos y los más perturbadores eran los de la guerra. Crucé la frontera por Nogales en abril de 1917. Narró Mateo con una precisión que dejó sin palabras al doctor Tucker. Había muchos mexicanos que querían pelear. Nos prometieron que después de la guerra podríamos ser ciudadanos americanos. El niño describió el viaje en tren desde la frontera hasta los campos de entrenamiento en Texas, luego el viaje en barco a través del Atlántico hasta Francia. El mar estaba oscuro y había miedo de que los submarinos alemanes nos hundieran, recordó Mateo. Muchos soldados vomitaban. Yo también. Pero fue cuando Mateo comenzó a describir las trincheras que el ambiente en la sala de entrevistas se volvió denso y opresivo. El niño hablaba del barro constante que llegaba hasta las rodillas, del olor insoportable de los cuerpos en descomposición, de las ratas del tamaño de gatos que merodeaban por las noches. Describía cómo los soldados dormían de pie apoyados en las paredes de las trincheras porque el suelo estaba inundado de agua fétida. Hablaba de los ataques con gas mostaza que hacían que los hombres se ahogaran en sus propios fluidos mientras sus pulmones se desintegraban lentamente. Y luego vino la revelación más oscura de todas. Hice cosas terribles.
dijo Mateo mientras sus ojos de niño se llenaban de una tristeza antigua. Cosas que no quería hacer. El doctor Tucker se inclinó hacia adelante, manteniendo su voz suave y sin presionar. ¿Puedes contarnos qué cosas, Mateo? El niño guardó silencio durante varios minutos que parecieron eternos. Cuando finalmente habló, sus palabras revelaron un secreto oscuro que había permanecido enterrado durante más de un siglo. Había prisioneros alemanes, comenzó Mateo con una voz apenas audible. Jóvenes como yo. Algunos ni siquiera hablaban alemán, eran de otros países obligados a pelear. El niño describió cómo después de una batalla particularmente brutal en octubre de 1918, su unidad había capturado a un grupo de soldados enemigos. El capitán estaba furioso porque habíamos perdido a muchos hombres. Dijo que no teníamos recursos para mantener prisioneros. Lo que Mateo describió a continuación hizo que varios miembros del equipo de investigación tuvieran que salir de la sala. El niño relató cómo los prisioneros fueron ejecutados en secreto, una práctica que, aunque no era la norma en el frente occidental, ocurría con más frecuencia de lo que los registros oficiales admitían. Nos ordenaron que lo hiciéramos rápido y en silencio, dijo Mateo mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo maté a un muchacho que no tendría más de 16 años. Tenía ojos azules y lloraba llamando a su madre en alemán. El trauma de ese acto, según explicaría después el doctor Tucker, era tan profundo que había atravesado la barrera de la muerte y permanecía grabado en lo que él llamaba memoria no local o conciencia persistente. Quiero hacer una pausa aquí para pedirles algo importante. Comenten de qué ciudad y estado están viendo este relato. Es fascinante para nosotros saber que estas historias llegan a diferentes rincones del mundo hispanohablante. 3 días después de esta revelación, Mateo sufrió un colapso emocional que requirió intervención médica. El niño pasó una noche en el Hospital Regional de Veracruz bajo observación psiquiátrica, pero los médicos no encontraron ninguna patología que explicara su estado. El doctor Tucker explicó a la familia que estos episodios eran comunes en casos de recuerdos de vidas pasadas especialmente traumáticos. La mente del niño está procesando memorias de eventos que su yo actual nunca experimentó físicamente, pero que su conciencia recuerda vívidamente, explicó el investigador. Es como si 2 líneas temporales intentaran existir simultáneamente en la misma mente. Para validar aún más las afirmaciones de Mateo, el equipo de investigación decidió llevar a cabo un experimento sin precedentes. Viajaron con la familia a Guadalajara, la ciudad que el niño afirmaba como su lugar de nacimiento en su vida anterior. Sin darle ninguna información previa o mapa, colocaron a Mateo en el centro histórico de la ciudad y le pidieron que los guiara. Lo que sucedió a continuación fue documentado en video y fotografías que ahora forman parte de los archivos de la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia. Mateo caminó con una seguridad desconcertante por calles que nunca había visitado en su vida actual. Giró en esquinas específicas, señaló edificios y describió cómo lucían más de 100 años atrás. Aquí había una panadería donde mi madre compraba pan dulce, dijo frente a lo que ahora era una tienda de electrónicos. Los investigadores consultaron fotografías históricas de Guadalajara de principios del siglo XX y confirmaron que, efectivamente, en ese lugar había existido una panadería entre 1890 y 1920. Pero el momento más impactante llegó cuando Mateo se detuvo frente a una casa colonial parcialmente restaurada en el barrio de San Juan de Dios. Esta era mi casa, dijo el niño con absoluta certeza. La puerta era de madera oscura con herrajes de hierro. Había un patio con una fuente en el centro y mi habitación estaba en el segundo piso, con una ventana que daba a la calle. El equipo de investigación tocó la puerta y, tras explicar la situación a los actuales propietarios, obtuvieron permiso para entrar. La casa había sido remodelada varias veces a lo largo de las décadas, pero la estructura básica permanecía intacta. Efectivamente, había un patio central con una fuente antigua, y en el segundo piso, exactamente donde Mateo había señalado, había una habitación con una ventana que daba a la calle. Los propietarios, intrigados por la historia, permitieron que los investigadores revisaran los documentos de propiedad de la casa. En archivos polvorientos del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara, encontraron la confirmación que buscaban. Entre 1896 y 1918, la casa había pertenecido a la familia Morales García.
Francisco Morales García había nacido y crecido en esa casa hasta su partida a la guerra en 1917. La evidencia documental era irrefutable, pero la investigación no terminó ahí. El Dr. Tucker y su equipo rastrearon descendientes de la familia Morales García original. Después de semanas de búsqueda genealógica, localizaron a María Elena Morales, de 87 años, quien vivía en un asilo en las afueras de Guadalajara. María Elena resultó ser la sobrina nieta de Francisco Morales García, hija de uno de sus hermanos menores. Cuando los investigadores le mostraron fotos de Mateo y le contaron la historia, la anciana mujer comenzó a llorar. Mi abuelo siempre contaba la historia del hermano mayor que se fue a la guerra y nunca regresó, dijo María Elena con voz temblorosa. Decía que Francisco era un joven problemático, atormentado por algo que había visto o hecho. Nadie sabía exactamente qué. Pero mi abuelo mencionaba que Francisco le había confesado en una carta que había cometido actos que nunca podría perdonarse. La anciana buscó en una caja de recuerdos familiares y sacó una fotografía sepia descolorida por el tiempo. Era Francisco Morales García en uniforme militar estadounidense, fotografiado en 1917 antes de partir a Francia. Cuando le mostraron la fotografía a Mateo sin decirle quién era, el niño la tomó con manos temblorosas y susurró: «Soy yo. Ese es mi rostro de antes». La familia Hernández y el equipo de investigadores observaron en silencio mientras el niño acariciaba la imagen con sus pequeños dedos. «Quiero que sepan que lo siento», dijo Mateo mirando directamente a la cámara que documentaba todo. «Siento lo que hice. El muchacho alemán no merecía morir. Ninguno de nosotros merecía estar ahí». El caso de Mateo Hernández fue oficialmente documentado y archivado en la Universidad de Virginia como uno de los casos más detallados y verificables de aparente reencarnación investigados hasta la fecha. El Dr. Tucker publicó un artículo académico sobre el caso en 2020, donde señalaba que las probabilidades de que un niño de 2 años pudiera fabricar o aprender por medios convencionales la cantidad de información histórica específica, datos personales verificables y detalles emocionales auténticos que Mateo había demostrado eran estadísticamente imposibles. El artículo generó debates intensos en la comunidad científica, con escépticos argumentando que debía haber alguna explicación racional, mientras que otros investigadores señalaban que la evidencia acumulada en miles de casos similares sugería fenómenos que la ciencia actual no podía explicar completamente. Para la familia Hernández, sin embargo, el caso fue mucho más que un estudio académico. Carmen y Roberto tuvieron que aprender a lidiar con un hijo que cargaba el trauma de una vida anterior de guerra y violencia. Buscaron terapia especializada con psicólogos que habían trabajado con casos similares, ayudando a Mateo a procesar y eventualmente integrar estas memorias sin que dominaran su vida presente. El Dr. Tucker explicó que de acuerdo con los patrones observados en miles de casos, los niños generalmente comienzan a recordar vidas pasadas entre los 2 y 4 años. Y estos recuerdos tienden a desvanecerse, gradualmente hacia los 7 u 8 años de edad. Es como si la ventana entre vidas se cerrara lentamente a medida que el niño se integra más profundamente en su nueva identidad, explicó Tucker durante una conferencia en la Ciudad de México en 2021. En casos donde la muerte anterior fue traumática, especialmente muertes violentas o en circunstancias de gran culpa o remordimiento, las memorias tienden a ser más vívidas y persistentes. Mateo era un ejemplo perfecto de este patrón. Había muerto violentamente en combate mientras cargaba con la culpa de haber ejecutado a un prisionero desarmado, un trauma doble que había atravesado el velo de la muerte. Hoy, en 2025, Mateo Hernández tiene 8 años y asiste a una escuela primaria en Veracruz. Sus recuerdos de su vida como Francisco Morales García han comenzado a desvanecerse, como predijo el Dr. Tucker. El niño ya no tiene las pesadillas violentas que atormentaban sus noches cuando tenía 2 años. Pero Carmen cuenta que de vez en cuando, especialmente en fechas significativas como el 3 de octubre, aniversario de la muerte de Francisco, Mateo se vuelve más callado y pensativo. Es como si una sombra pasara sobre él por un momento, describe Carmen, y luego vuelve a ser el niño alegre que es normalmente. El caso de Mateo no es un incidente aislado. La División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia ha documentado más de 2.200 casos similares en todo el mundo, excepto en la Antártida. En lugares tan diversos como India, Líbano, Brasil, Turquía, Estados Unidos y ahora México,
Niños pequeños han reportado recuerdos detallados de vidas anteriores que en muchos casos pueden ser verificados históricamente. El caso de James Leininger en Luisiana, Estados Unidos, quien a los 2 años comenzó a recordar haber sido un piloto de combate estadounidense llamado James Houston, abatido por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, es probablemente el caso más famoso y mejor documentado antes del de Mateo. Los escépticos continúan buscando explicaciones alternativas. Criptomnesia, memoria oculta de información aprendida y olvidada, fraude, sugestión parental o acceso paranormal a información sin reencarnación real. Pero los investigadores, como el Dr. Tucker, argumentan que ninguna de estas explicaciones puede dar cuenta de la totalidad de la evidencia en casos como el de Mateo, donde un niño de 2 años demostró conocimiento detallado de eventos históricos específicos, información personal verificable de una persona fallecida, capacidad de navegar por una ciudad que nunca había visitado, y traumas emocionales auténticos correspondientes a experiencias que nunca vivió en su vida actual. Lo que estos casos sugieren es que la conciencia humana puede no estar completamente limitada al cuerpo físico y al cerebro, explicó el Dr. Tucker en una entrevista para el New York Times en 2025. Hay algo esencial en la personalidad humana que, en algunos casos, parece persistir después de la muerte biológica y eventualmente conectarse con un nuevo cuerpo. Esta interpretación minimalista de la reencarnación no hace afirmaciones religiosas específicas, pero sugiere que el materialismo científico convencional, que asume que la conciencia es solo un producto del cerebro, puede ser incompleto. Para la familia Hernández y para Mateo, estas discusiones filosóficas y científicas son secundarias a la realidad vivida de su experiencia. Carmen reflexiona que el caso de su hijo le ha enseñado lecciones profundas sobre la naturaleza del perdón y la redención. Si es verdad que Mateo fue Francisco en otra vida, entonces él está viviendo con las consecuencias de acciones que tomó hace más de 100 años, dice Carmen. Y tal vez el propósito de esta nueva vida es darle la oportunidad de ser la persona que no pudo ser entonces. Alguien que elige la paz en lugar de la violencia. Alguien que elige el perdón en lugar de la culpa. Roberto, el padre ingeniero que comenzó como escéptico total, ahora trabaja con el Dr. Tucker y su equipo ayudando a documentar nuevos casos en México y América Latina. Hay más casos de los que la gente piensa, explica Roberto. Pero muchas familias tienen miedo de hablar por temor al ridículo o a que piensen que sus hijos tienen problemas mentales. De hecho, investigadores han identificado que en culturas donde la creencia en la reencarnación es común, como en India y el sudeste asiático, los casos se reportan con mucha más frecuencia que en Occidente, donde el tema sigue siendo tabú en muchos círculos. El doctor Raúl Mendoza, el historiador del Museo de Veracruz que examinó inicialmente los dibujos de Mateo, ahora forma parte de un equipo multidisciplinario que documenta casos similares en México. Lo que el caso de Mateo nos muestra es que la historia no está realmente muerta, reflexiona Mendoza. Los eventos traumáticos del pasado pueden seguir resonando de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Cada soldado que murió en la Primera Guerra Mundial era una persona real con esperanzas, miedos y sí, también culpas y remordimientos que llevaron consigo. La Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918, resultó en la muerte de aproximadamente 9 millones de soldados de un total de 66 millones que combatieron, una tasa de mortalidad del 12%. Cada uno de esos 9 millones de soldados muertos tenía una historia, y muchos murieron cargando traumas de actos que cometieron o presenciaron en el horror de las trincheras. Si casos como el de Mateo son realmente evidencia de reencarnación, sugiere que algunos de esos traumas pueden no haber encontrado resolución ni siquiera con la muerte. Antes de terminar este relato, quiero pedirles nuevamente que se inscriban en nuestro canal si aún no lo han hecho y que dejen su comentario. Su apoyo nos permite continuar investigando y compartiendo estas historias extraordinarias que desafían nuestra comprensión de la realidad. En el otoño de 2024, la familia Hernández recibió una visita inesperada. Una mujer mayor viajó desde Alemania hasta Veracruz después de leer sobre el caso de Mateo en un artículo académico traducido al alemán. La mujer, Helga Schmidt, de 78 años, era historiadora especializada en soldados alemanes de la Primera Guerra Mundial.
Había pasado décadas documentando las historias de jóvenes alemanes que murieron en el frente occidental, incluyendo prisioneros de guerra ejecutados en circunstancias sospechosas. Helga le mostró a la familia Hernández un documento que había encontrado en archivos militares alemanes, el registro de un soldado de 16 años llamado Klaus Müller, reportado como desaparecido en acción el 3 de octubre de 1918, exactamente el mismo día que murió Francisco Morales García. La unidad a la que pertenecía Klaus había sido capturada por fuerzas estadounidenses en esa fecha y en esa ubicación. No puedo probarlo definitivamente, dijo Helga con lágrimas en los ojos, pero basándome en los registros, es muy posible que Klaus fuera el joven prisionero que Mateo recuerda haber ejecutado. La anciana historiadora alemana pidió reunirse con Mateo. Carmen y Roberto, después de consultar con psicólogos, accedieron a permitir una breve conversación supervisada. Helga se sentó frente al niño de 8 años en el patio de la casa familiar y le mostró una fotografía sepia descolorida de un adolescente rubio con uniforme alemán. «Este es Klaus Müller», dijo Helga suavemente. Tenía 16 años cuando desapareció. Tenía ojos azules. Su madre pasó el resto de su vida esperando que regresara a casa. Mateo miró la fotografía durante un largo momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió lentamente. «Lo recuerdo», susurró. «Lo siento mucho. Lo siento muchísimo». Helga tomó las manos del niño entre las suyas. «Klaus tiene ahora su propia historia», dijo la historiadora con voz temblorosa. «En 1995 mi investigación ayudó a identificar sus restos en un osario militar cerca de Verdún. Fue enterrado apropiadamente con su nombre. Su historia fue contada. Y ahora, gracias a ti, sabemos cómo murió realmente». Los dos permanecieron en silencio por varios minutos. Un niño mexicano de 8 años y una historiadora alemana de 78. Conectados por una tragedia que había ocurrido más de un siglo atrás. Este encuentro proporcionó una forma de cierre tanto para Mateo como para Helga. La historiadora alemana regresó a Europa con la sensación de que la historia de Klaus Müller finalmente estaba completa. Para Mateo, conocer la identidad del joven que había perseguido sus pesadillas le permitió finalmente comenzar a liberarse de la culpa de una vida pasada. Los psicólogos que trabajaban con el niño explicaron que tener reconocimiento externo de sus recuerdos y poder expresar remordimiento directamente, aunque fuera simbólicamente, era terapéuticamente poderoso. El caso de Mateo Hernández ha generado ondas en comunidades científicas, religiosas y filosóficas de todo el mundo. Artículos académicos se han publicado en revistas de psicología, estudios de conciencia y filosofía de la mente. Grupos religiosos de diferentes tradiciones han interpretado el caso desde sus propias perspectivas teológicas. Algunos lo ven como evidencia de la reencarnación tal como se enseña en el hinduismo y el budismo, otros como una forma de purgatorio o corrección espiritual, y otros rechazan completamente la interpretación reencarnacionista y buscan explicaciones alternativas. Pero más allá de las interpretaciones teóricas, el caso plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad, la memoria, la culpa y el perdón. Si es verdad que la conciencia puede persistir más allá de la muerte y conectarse con una nueva vida, ¿qué significa eso para cómo entendemos quiénes somos? ¿Mateo es Francisco reencarnado? ¿O es una nueva persona que de alguna manera tiene acceso a las memorias de Francisco? ¿Es posible redimirse de acciones cometidas en una vida anterior mediante las elecciones de una vida presente? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el caso de Mateo Hernández nos obliga a confrontarlas. En las tranquilas calles de Veracruz, un puerto que ha sido testigo de siglos de historia humana con todas sus glorias y horrores, un niño de 8 años vive una vida ordinaria asistiendo a la escuela, jugando con sus amigos y disfrutando del mar. Pero su historia extraordinaria nos recuerda que la realidad puede ser mucho más misteriosa y compleja de lo que nuestros modelos científicos actuales pueden explicar. Él, Dr. Jim Tucker, continúa su trabajo en la Universidad de Virginia, documentando nuevos casos e investigando patrones que puedan arrojar luz sobre este fenómeno desconcertante. Cada caso es único, pero cuando los examinas en conjunto emergen patrones consistentes, explica Tucker. Los niños generalmente comienzan a recordar entre los 2 y 4 años. Los recuerdos usualmente se desvanecen hacia los 7 u 8. Las muertes violentas o traumáticas están sobrerepresentadas.
Y los niños a menudo muestran miedos, fobias o intereses inusuales que corresponden a sus vidas recordadas. Todos estos patrones se aplican perfectamente al caso de Mateo. Para quienes buscan certeza absoluta sobre si la reencarnación es real, casos como el de Mateo no proporcionarán una prueba definitiva que satisfaga a todos. Siempre habrá espacio para la duda y explicaciones alternativas. Pero para quienes han vivido estos casos de cerca, las familias que han visto a sus hijos pequeños demostrar conocimientos imposibles, recordar eventos que nunca vivieron y cargar traumas de vidas que nunca experimentaron en su identidad actual, la evidencia acumulativa es profundamente convincente. Carmen Hernández, la madre de Mateo, reflexiona sobre cómo esta experiencia ha cambiado su comprensión de la vida y la muerte. Antes de todo esto pensaba que cuando morimos simplemente dejamos de existir, dice Carmen. Ahora no sé qué, creer con certeza, pero sé que hay algo más allá de lo que podemos ver y medir. Algo en nosotros persiste. Y quizás, solo quizás, se nos da otra oportunidad de aprender las lecciones que no aprendimos la primera vez. Roberto añade, lo que me impactó más fue darme cuenta de que todos los soldados que murieron en las guerras del siglo pasado eran personas reales con vidas interiores complejas. Leemos sobre los 9 millones de soldados muertos en la Primera Guerra Mundial como una estadística, pero cada uno era como Francisco, alguien con una familia, con sueños, con remordimientos, y algunos de esos remordimientos pueden haber sido tan profundos que atravesaron la muerte. Hoy, cuando el sol se pone sobre el puerto de Veracruz pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Mateo Hernández a veces se sienta en el malecón y mira el horizonte donde el mar se encuentra con el cielo. Ya no habla mucho sobre Francisco Morales García o la Primera Guerra Mundial. Los recuerdos se han vuelto nebulosos, como un sueño que se desvanece por la mañana. Pero Carmen nota que su hijo tiene una madurez emocional poco común para su edad, una compasión profunda hacia otros y una aversión visceral hacia cualquier forma de violencia. A veces pienso que el propósito de todo esto fue darle a Francisco una segunda oportunidad, reflexiona Carmen. Una oportunidad de vivir la vida que no pudo vivir, una vida de paz, de amor, de crecimiento, y Mateo está viviendo esa vida por ambos. Es una interpretación que trae consuelo a una familia que ha navegado por uno de los misterios más profundos de la existencia humana. El caso permanece abierto en los archivos de la División de Estudios Perceptivos, etiquetado como uno de los casos de aparente reencarnación mejor documentados y más verificables jamás investigados. Estudiantes e investigadores de todo el mundo continúan analizando las horas de entrevistas grabadas, los documentos históricos, los testimonios de testigos y la evidencia acumulada. Algunos buscan explicaciones alternativas que no requieran invocar la reencarnación, mientras que otros ven en este caso una evidencia convincente de que la conciencia humana trasciende las limitaciones del cuerpo físico. Pero más allá de los debates académicos y las interpretaciones teóricas, el caso de Mateo Hernández nos deja con una pregunta inquietante que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. ¿Es posible que llevemos dentro de nosotros no solo esta vida, sino ecos de vidas anteriores? ¿Las acciones que tomamos hoy podrían resonar más allá de nuestra muerte actual? Y si es así, ¿qué responsabilidad tenemos de vivir de una manera que no deje traumas que tengamos que procesar en vidas futuras? Estas son preguntas que la ciencia apenas comienza a explorar seriamente. Durante décadas, el estudio de fenómenos como los recuerdos de vidas pasadas fue relegado a los márgenes de la investigación académica, considerado demasiado extraño o problemático para ser abordado por científicos respetables. Pero el 811 trabajo pionero de investigadores como Ian Stevenson y Jim Tucker ha comenzado a cambiar eso, demostrando que estos fenómenos pueden ser estudiados de manera rigurosa y sistemática. Los más de 2.200 casos documentados por la Universidad de Virginia representan una base de datos sin precedentes que está comenzando a revelar patrones y irregularidades. Los investigadores han encontrado que los casos son más comunes en culturas que creen en la reencarnación, sugiriendo que las creencias culturales pueden influir en si estos recuerdos se expresan o se suprimen. También han encontrado que aproximadamente el 70% de los casos involucran muertes violentas en la vida anterior, un porcentaje mucho más alto que el de muertes violentas en la población general.
sugiriendo que el trauma puede facilitar la persistencia de la memoria a través de vidas. Otro patrón fascinante es que en muchos casos, como el de Mateo, hay marcas de nacimiento o defectos congénitos que corresponden a heridas de la vida anterior. Aunque Mateo no tenía marcas de nacimiento obvias, sí nació con una sensibilidad extrema al calor y al fuego que sus padres inicialmente atribuyeron a una fobia común en niños. Solo después de que comenzó a hablar sobre morir quemado en el fuego de artillería, entendieron que esta fobia podía estar relacionada con su muerte anterior. La investigación continúa, expandiéndose a nuevas regiones y culturas. Roberto Hernández, ahora investigador colaborador, ha identificado al menos otros 20 casos potenciales solo en México, niños que hablan espontáneamente de vidas anteriores con detalles que sus familias no pueden explicar. La mayoría de estas familias nunca han hablado públicamente por miedo al estigma o al ridículo. Pero lentamente, a medida que casos como el de Mateo reciben documentación seria y atención académica, más familias se sienten seguras compartiendo sus experiencias. Lo que estamos descubriendo es que estos fenómenos son mucho más comunes de lo que pensábamos, explica Roberto. No son anomalías raras. Son ventanas a aspectos de la realidad que nuestra ciencia actual aún no comprende completamente. Esta perspectiva está ganando terreno gradualmente en círculos académicos, con un número creciente de investigadores argumentando que los fenómenos de la conciencia requieren modelos teóricos que vayan más allá del materialismo reduccionista que ha dominado la ciencia durante el último siglo. Para Mateo y su familia, todas estas consideraciones teóricas son secundarias a la realidad vivida de su experiencia diaria. A medida que Mateo crece y sus recuerdos de Francisco se desvanecen, la familia puede comenzar a recuperar algo de normalidad. Pero la experiencia los ha cambiado de maneras fundamentales. Ahora veo a cada persona que encuentro y me pregunto, ¿qué historias cargan? No solo de esta vida, sino de vidas anteriores también. Todos estamos cargando algo, reflexiona Carmen. Esta perspectiva ampliada sobre la identidad humana y la continuidad de la conciencia tiene implicaciones profundas no solo para cómo entendemos la vida y la muerte, sino también para cómo vivimos nuestras vidas actuales. Si nuestras acciones y experiencias pueden resonar más allá de esta vida, entonces cada elección que hacemos adquiere un peso adicional. Francisco Morales García tomó la decisión de ejecutar a un prisionero desarmado en un momento de trauma y obediencia a órdenes militares, y esa decisión lo persiguió literalmente más allá de la muerte. En contraste, Mateo Hernández, con PEI, el apoyo de una familia amorosa y acceso a terapia apropiada, está aprendiendo a procesar ese trauma y vivir de manera diferente. Elige la compasión sobre la violencia, el perdón sobre la culpa, la apertura sobre el secreto. En este sentido, la historia de Mateo y Francisco es en última instancia una historia de redención y sanación, una demostración de que incluso los traumas más profundos pueden ser procesados y transformados dado suficiente tiempo y las condiciones adecuadas. Mientras el sol se pone sobre Veracruz en este año de 2025, la historia continúa desarrollándose. Mateo sigue siendo un niño normal en la mayoría de los aspectos, disfrutando de videojuegos, fútbol y pasar tiempo con amigos. Pero de vez en cuando, especialmente en momentos tranquilos, Carmen capta una mirada distante en los ojos de su hijo, como si estuviera viendo algo más allá del presente inmediato. En esos momentos ella se pregunta qué recuerdos aún permanecen, qué lecciones aún se están procesando en las profundidades de su ser. La historia del soldado muerto en la Primera Guerra Mundial que reencarnó en un niño mexicano de 2 años y reveló oscuros secretos enterrados durante más de un siglo es, al final, una historia sobre los misterios más profundos de la existencia humana. Es una historia que desafía nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la conciencia, la memoria y la identidad. Es una historia que nos obliga a considerar que la realidad puede ser mucho más extraña, más compleja y más maravillosa de lo que nuestros modelos científicos actuales pueden capturar. Y tal vez más importante, es una historia sobre la posibilidad de redención, sobre cómo incluso las acciones más oscuras de nuestro pasado no tienen que definir nuestro futuro, sobre cómo el perdón y la sanación son posibles incluso cuando atraviesan las barreras aparentemente infranqueables de la muerte misma. En las calles de Veracruz, en las aulas de Guadalajara, en los laboratorios de la Universidad de Virginia
Y en los corazones de todos aquellos que han sido tocados por esta historia extraordinaria, el misterio continúa invitándonos a expandir nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Porque si hay algo que el caso de Mateo Hernández nos enseña, es que las preguntas más profundas sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos después de la muerte siguen abiertas, esperando ser exploradas por mentes valientes, dispuestas a mirar más allá de los límites convencionales de la ciencia y abrirse a posibilidades que nuestros ancestros conocían pero que la era moderna había olvidado. La historia de Francisco y Mateo es solo una de miles, pero cada historia es una ventana a un misterio mayor que continúa desarrollándose, invitándonos a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la vida, la muerte y la naturaleza de la realidad misma.